Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Hola, hola, hola. Hola, Renacer. ¿Cómo estás, mi amor? Hoy voy a hablar sobre el poder. ¿Qué es lo más poderoso que hay? Hola, Sincrónico. ¿Cómo estás? Hoy voy a hablar sobre qué es lo más poderoso y qué es lo más iluminador. Así que les voy a pedir que le den mucho tap tap a esa pantalla para que llegue gente, ¿vale? Hoy quiero hablar. Hola, Noracelis, ¿cómo estás, mi amor? Hola, Jonathan. Hola a todos. Hoy quiero hablar sobre qué es lo más poderoso y qué es lo más iluminador. ¿Por qué? Porque siempre estamos en el medio de ese equilibrio, intentando habitar ese medio. Gracias. Pero realmente siempre estamos de un lado o del otro lado. Nunca estamos realmente habitando ese medio, ¿vieron? Ese equilibrio. Hola, Matatán, gracias, cariño. ¿Cómo están? ¿Vieron? Entonces, hoy voy a hablar sobre eso, qué es lo más poderoso y qué es lo más iluminador, porque siempre nos mantenemos fuera de ese equilibrio. Hola, Marco, ¿cómo estás? Entonces, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué no nos mantenemos en el equilibrio y siempre nos vamos hacia un lado o hacia el otro lado de la historia? Hay una parte bien interesante y es que nosotros siempre hemos ambicionado el poder como seres humanos. Bien, nos cuesta mucho ser, vamos a decir, nobles en ese sentido. Entonces siempre estamos ambicionando el poder y siempre que logramos algo queremos más y así estamos. Casi nunca nos mantenemos en el equilibrio que deberíamos vivir y habitar todos, siendo uno solo o parte del uno. Hay algo bien interesante. Hola, Edu, ¿cómo estás? Hola, Oscar, ¿cómo estás? Hay algo bien interesante y es que nos cuesta mucho salirnos del ritmo del poder. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Hola, Elizabeth, ¿cómo están todos? Agus. Les voy a pedir que le den tap tap a la pantalla porque así llegamos a más personas y hoy voy a conversar algo bien interesante. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Qué bueno que estén por aquí. Ustedes saben que el ser humano siempre ha querido el poder y siempre que lo alcanza queda definitivamente más vacío de lo que ya estaba. Esa parte de ser tan poderosos, ¿de dónde viene? ¿Por qué la necesidad de poder ha creado tanta conmoción en la vida? ¿Viste? Hola, Liz, bienvenida. Hola, Débora, ¿cómo están? ¿Por qué ha creado tanta conmoción en la vida? Tiranías, guerras y un montón de cosas, ¿no? Ha sido el motivo de la discordia entre los seres humanos casi que siempre de toda la vida. Ha sido el motivo de la separación de la humanidad prácticamente, el querer adquirir ese poder, ¿ok? ¿Qué es lo más poderoso y qué es lo más iluminador? Hay cosas. Hola, Eileen, mi amor, ¿cómo estás? Bienvenida. Hay algo bien interesante y es que siempre queremos el poder. ¿Por qué? Porque siempre nos hemos sentido menos, siempre nos hemos sentido cobardes y siempre nos hemos sentido indelebles ante el otro. Y esto pasa
porque no reconocemos el verdadero poder que hay en nuestro interior. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? No reconocemos el verdadero poder que hay en nuestro interior. No hay nadie más débil que aquel que engaña a otro, que aquel que utiliza al otro, aquel que pisotea al otro, aquel que quiere sentirse más fuerte que el otro. Cuando quiere sentirse fuerte, cuando quiere sentir ese poder, definitivamente es porque está sintiéndose débil. Entonces es antagónico. Por eso es que busca el poder. El poder haciendo lo que hace. ¿Qué es lo más interesante? Que hay una parte en el poder que es iluminadora. Y que no todos lo tienen. Y que lo hemos leído tantas veces que lo hemos ignorado muchísimo. Hemos leído esa parte tan poderosa, tantas veces se nos ha repetido y tantas veces lo hemos malinterpretado o lo cultivamos, vaya. Hay muchísimas formas de darte cuenta que nosotros estamos cayendo, vamos a decir, en adquirir ese poder porque nos sentimos débiles. Y el débil que cae, que realmente es el poderoso porque tiene una luminosidad sobre esa caída, cree que es débil. ¿Por qué ha caído? Ahora te voy a explicar si tú has caído alguna vez en una situación como esta. ¿Por qué has sido tú el poderoso y el fuerte? Hay una estructura que nosotros tenemos en nuestro cerebro que nos hace pensar que estar por encima del otro nos hace más fuertes. En esto se han valido los países, se han valido el sistema y se ha valido todo para, vamos a decir, destruir las otras partes porque se sienten realmente débiles, ¿ok? Esto es antagónico, muy antagónico, porque esa fuerza también es una gran debilidad. ¿Por qué es una debilidad? Porque cuando tú reconoces tu verdadero poder, tu ser luminoso, ¿cierto? Te vas a dar cuenta que eso es poder. ¿Y por qué es poder? Hay una palabra que se ha escrito muchísimas veces y que no le hemos dado la interpretación necesaria. Pero yo te la voy a recordar aquí para que interpretemos juntos lo que esta palabra quiere decir. Dice, bienaventurados aquellos que son mansos, porque de ellos será la tierra. Esas fueron unas palabras que utilizó Jesús y que nosotros pensamos que si alguien nos abofeteaba teníamos que poner en la otra mejilla. ¿Vieron? Esta palabra ha sido tan mal interpretada por tanto tiempo que no nos hemos dado cuenta del verdadero poder que tiene. ¿Ok? ¿Por qué son bienaventurados los mansos? ¿Y por qué será de ellos la tierra? Cuando te haces estas dos preguntas te vas a dar cuenta que, gracias Noraceli, que hay que hay que enfatizar qué es más poderoso y qué es más iluminador. Los mansos son poderosos porque ya son mansos, porque no tienen nada que perder, porque ya han perdido. Entonces, ¿qué le puedes quitar a un manso? ¿Qué le puedes quitar? Si ya lo ha perdido todo de muchas formas, ¿qué le puedes quitar? Al no poder quitarle nada, porque ya lo ha vivido todo y lo ha perdido todo, entonces tiene un enorme poder. Enorme poder. Y es que no hay nada que le puedas quitar.
no hay nada que lo pueda hacer débil. En cambio, el poderoso todavía le puedes quitar el poder. Eso lo hace sumamente débil. Y cuando lo vemos desde ese punto de vista, se vuelve iluminador. Todos en la vida hemos cometido errores de alguna u otra forma y estos errores lo hemos calificado de errores, pero también hay una parte súper interesante en esto y es que hemos sido los más duros jueces de nosotros mismos. Y cuando esto pasa, somos los más duros jueces de nosotros mismos, no nos damos cuenta que nos culpamos y nos juzgamos una y otra vez. Y no accedemos como que a ese perdón de nosotros, ¿vieron? Y lo interesante de esa posición es que ese juicio que te haces a ti mismo tiene un gran desafío. Y es que solo necesitas tomar eso que te sucedió, ¿verdad? Y observarlo. Buda dijo en una de sus enseñanzas que cuando alguien comete un error y se enjuicia a sí mismo por ese error, es ciego. ¿Por qué dijo eso? Porque lo único que necesitas es observar el error sin involucrarte. Y cuando observas el error, entonces ya has puesto en tu vida parte de ti, una luminosidad sobre esa experiencia. Y eso es lo que hace que no vuelvas a cometer el mismo error. ¿Por qué nos mantenemos en un círculo vicioso o lo que yo le llamo normalmente bucle? Porque nuestra mente inconsciente es limitante. Y esa mente inconsciente que es limitante nos lleva constantemente a cometer el mismo error porque no estamos siendo observadores. Entonces, esa es la razón por la que Buda dijo que si alguien comete un error, es ciego, ¿verdad? Si alguien comete un error, es porque es ciego. Lo dijo porque solo necesitas observar ese error y al observar el error lo iluminas. Y es lo que menos hacemos porque en el momento del error lo primero que haces es enjuiciarte. Entonces, si nosotros recordamos esa frase de Cristo que decía, bienaventurados los mansos porque ellos serán los dueños de la tierra, es porque ya no hay nada que le puedas quitar. El poder, el poderoso, el que está en esa pelea constante, lo único que está haciendo es débil. Yo recuerdo que Lao Tzu dijo una vez que el poder era ilusorio. Habitar en la impermanencia era lo único que podía hacer que no corrieras ningún riesgo. ¿Por qué no corres ningún riesgo? Porque en la impermanencia no existe nada. No mente, no espacio, no tiempo, no materialización, nada. Cuando te vuelves intrínseco en la luz interior de tu ser, entonces lo único que hay es impermanencia. Hay una elevación, estás fuera de los apegos, estás fuera de todo lo que podría ser inconsciente. Entonces, nada pueden quitarte. Eso te hace poderoso. El poderoso todavía tiene el poder y al poder quitárselo, se vuelve débil. Entonces, por esa razón es que dijo, bienaventurados los mansos. Hay muchas formas de interpretar esto, yo solo te estoy dando una de ellas, ¿ok? Porque hay una parte bien interesante y es cuando unificamos el inconsciente con el consciente. Esa unificación es necesaria, el equilibrio de toda tu existencia. No puedes habitar
en los dos espacios sin tener un equilibrio. No puedes habitar la dualidad si no tienes un equilibrio. O sea, no eres completamente bueno si no tienes algo de malo. No eres completamente malo si no tienes algo de bueno. Nosotros, los seres humanos, somos los que calificamos ese qué bueno esto o qué malo aquello. Pero todo está en equilibrio y está siendo un equilibrio para todo el universo. Cuando pasas por una sensación en donde te sientes triste, en donde te sientes débil porque se han aprovechado de ti, de tu conocimiento, de tu dinero, de tus relaciones, de lo que sea, es importante que observes para que eso no vuelva a suceder y se ilumine lo que ya ha sucedido. El bucle, que es lo que te absorbe, es esa parte inconsciente de tu cerebro que hace como vamos a suponer que cuando quieres comprar un coche rojo, vas a ver coches rojos por todos lados, ¿cierto? Esa es la visión retricular. Pero ¿qué pasa cuando tienes heridas? Esas heridas son demasiado sutiles y esa oscuridad, como le llaman, que yo le llamaría simplemente el equilibrio de nuestro ser, que está en todos los seres humanos, es tan sutil que es complicado para verlos todos, ¿ok? El inconsciente lo guarda recelosamente, como si eso fuera un tesoro. Pero en esa visión retricular vas a ver todas esas heridas y todo eso que no ves. ¿Y cómo lo ves? Atraes la herida desde la otra persona y te identificas con esa herida y no lo sabes y tú dices, wow, me encantó. Te encantó la herida porque no nos relacionamos con el otro realmente. Entonces hay hola hermanito, ¿cómo estás? Hola Onin, ¿cómo estás? Hola Víctor, hola a todos. Entonces hay un nivel en donde ese equilibrio necesita tener como que esa parte en esa unión, ¿viste? ¿Qué es lo más lindo de todo esto? Cuando te puedes sentar y puedes observar qué hay detrás de aquí, qué es lo que yo puedo observar sobre lo que está sucediendo. Cuando yo me siento a observar lo que está sucediendo y lo que estoy atrayendo que no me gusta, entonces voy a iluminar esa parte de mí. Y voy a hacer que ese sistema que se vuelve un bucle a través de nuestro inconsciente tome conciencia porque lo estoy observando. Entonces el bucle solo puede repetirse cuando forma parte del inconsciente. Entonces si toma conciencia no va a repetirse, ¿cierto? Entonces allí es donde nosotros comenzamos a complementar lo que es el conocimiento de nuestra experiencia haciéndolo realmente conciencia. ¿Por qué nos acostumbramos al bucle y vamos a decir que ignoramos todo esto? Lo ignoramos completamente y no vemos esa parte que nos está identificando a dónde vamos, cómo nos vamos a dirigir, cómo yo voy a tratar de solucionar esta situación. Entendiendo que hay dos tipos de poder, el que iluminas y está el que no iluminas. ¿Qué es lo más poderoso y lo más iluminador? Cuando tú te haces esa pregunta, es un cuestionamiento difícil porque va a abarcar muchísimas cosas de tu experiencia, de tu vida, pero te va a llevar a interiorizar otras partes de ti que vas a comprender de forma distinta, ¿viste? Hola, ¿cómo estás, antagónico? Entonces, ¿qué es lo más poderoso de esto? Si yo quiero calificar mi experiencia como un error que he cometido, va a ser error hasta que lo hago consciente. Entonces lo observo y cuando lo observo, lo ilumino.
Lo estoy sacando de la mente inconsciente, lo estoy volviendo conciencia y por esa forma no va a repetirse. ¿Ves? Se repite porque se mantiene en la inconsciencia y por esa visión retricular entonces hace que eso suceda una y otra vez y te quedes en el bucle repitiendo lo que llamaste error, pero fue porque no lo observaste y si no lo observas no lo iluminas. ¿Me explico? Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Marcos, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué tengo que observar? Las primeras partes de una persona poderosa, como le había dicho antes, que bienaventurados los mansos, es porque necesitas desapegarte de todo lo que es la expectativa que nos crea bastante sufrimiento. Todo lo que es deseo hace que el sufrimiento se acerque más a nosotros. Entonces, cuando pierdo la expectativa, cuando pierdo el deseo de esa circunstancia de mi existencia, automáticamente dejo de ser el poderoso que creía que era para convertirme en ese manso. Pero ese manso es el que tiene el verdadero poder porque ahora ya nada puedes quitarme. Entonces nada puede hacerme sentir en el sufrimiento. Nada puede hacerme sentir que estoy fuera de lugar. ¿Vieron? ¿Esto aplica para el trabajo y los negocios también? Exacto. Aplica para todo en la vida. Parece algo súper mágico porque dices, ay, ¿cómo voy a lograr esto, verdad? Porque todos nosotros estamos acostumbrados al poder, porque nos enseñaron, porque el ego hace que nos mantengamos en ese lugar de yo tengo que ser el poderoso. ¿Por qué quieres ser más poderoso que el otro? Está bien que no te sientas conforme en un trabajo, por ejemplo, y quieres alcanzar más porque eso te ayuda a tener mejor economía. Ok, si ese es tu camino, lo vas a lograr así. Pero no pises al otro. ¿Viste? Lograrlo por ti mismo. Cuando tomas la responsabilidad de que cuando estás siendo el poderoso que quiere aplastar al otro, definitivamente estás siendo el débil. Entonces, ahí eres realmente débil. ¿Ves? Eres tan débil que necesitas sentirte poderoso. Si estás queriendo lograr eso para una mejor estabilidad, toda abundancia es armonía. Y le voy a explicar por qué esto, porque es que hay mucha confusión entre la religiosidad y la espiritualidad y la abundancia. Y es porque nos han enseñado las estructuras sociales, como la iglesia, que el rico no entra al reino de los cielos, por ejemplo. Pero es porque realmente nos enseñaron y no hemos enfocado bien esta frase, ¿viste? Nos enseñaron que bueno, en la iglesia, que Jesús era un hombre pobre, que no alcanzaba nada y que tenía que pedir y todo este tipo de cosas. Un hombre que podía transformar un pez en millones de peces no era pobre. Un hombre de su época que era hijo de carpintero y practicó la carpintería en esa época, todas las casas, las mesas, las cosas que se utilizaban en la época eran de madera. Entonces, pobre no era la profesión mejor pagada de la época. Realmente no era pobre. Nos quisieron separar del éxito. ¿Por qué? ¿Qué crea el éxito? El éxito te da la tranquilidad de que puedas meditar en tu casa. No puedes meditar teniendo 50,000 deudas en tu cabeza. ¿Quién puede conseguir la tranquilidad de esa forma? Entonces, el éxito
no está con la espiritualidad, y te voy a dar una parte que yo me leí en un libro que me encantó, que se llama La Segunda Venida de Cristo. Ese libro dice, sí, también se cree que el éxito es tener riqueza material. No, eso no es el éxito, definitivamente. El éxito radica en la diferencia del objetivo de cada persona, a mi pensar, ¿no? Fíjense algo, en ese libro decía que un hombre rico podía o no alcanzar el éxito. Y si lo alcanzaba, podría perderlo. Pero un hombre espiritual era exitoso y por ende atrayente de la abundancia. Eso es tan profundo que parece una palabra simple y sencilla, pero es profundo, porque hay una parte en tu espiritualidad que te hace tan abundante, que te hace atrayente. Y anteriormente nos educaban a raíz de esa espiritualidad. Luego las estructuras cambiaron y nos metieron a todos en cajas, nos metieron a todos en una estructura. Pero fue por eso mismo, para separarnos de la abundancia espiritual, porque era atrayente, y gente que tiene abundancia, espiritualidad, es altamente peligrosa. Poderoso es el manso, ¿vieron? Ahí caemos otra vez en la misma frase. Las mayores riquezas no son el oro ni la plata, sino las virtudes y los dones. Así es. Se llaman micro y macrogenética. Hay una parte ahí en donde, en eso que estás hablando, que es interesante, sobre las virtudes y los dones. Todos los seres humanos tenemos dones. Todos, absolutamente todos. Y es genética. Esto es biología. No te estoy hablando de la espiritualidad, estoy hablando de tu biología. Tu biología es que tienes 5 sentidos externos y tienes 9 sentidos internos, y de esos 9 sentidos internos nacen 7 centros energéticos. Entonces, todo eso es tu biología, y esa biología te da un montón de dones y te da un desarrollo espiritual que lamentablemente no todos despiertan, porque nos educaron para solo reconocer los 5 y no nos educaron para reconocer los 9 sentidos internos. Entonces, esa es la razón por la que unos lo despiertan y otros no, pero no significa que no los tengas. Es como cuando tenemos una mano y no la utilizamos. Bueno, nuestra musculatura va a ser más delgada, quizás se va a volver flácida, pero si la utilizas y la entrenas, entonces va a ser fuerte, va a ser dinámica. Lo mismo pasa con esos dones, lo mismo. No es algo como que, bueno, a ella le corresponde esto y a mí no me corresponde esto. No trabaja así. No trabaja de esa forma. Eso es biología y todos los seres humanos lo tienen. Todos. Así que el que no lo ha despertado es porque no lo está reconociendo. ¿Ves? Tienes tus 5 sentidos que te van a ayudar a percibir tu realidad, ¿verdad? Exterior, y tienes 9 internos que te van a ayudar con la percepción, la intuición, la interocepción y toda la acción y todas las claris. Entonces, todo esto puede despertar. En aquellos tiempos pasados se creían que solo las personas especiales podían acceder a estos dones. Hoy en día hay demasiada información y hay demasiado en todos lados, internet, clases, colegios. Bueno,
Ya hay hasta universidades que están dando estas materias, entonces es importante también, bueno, la investigación. Esa investigación que tú haces forma parte del intelecto. Ese intelecto se nutre, el conocimiento, el entendimiento, que es lo que te lleva a espiritualmente también darle un paso al crecimiento. ¿Vieron? Hola, ¿cómo estás, Lenín? ¿Qué piensan? Platíquenme. Los leo. Ser o no ser, exacto. ¿Qué cuentan? Díganme. Les leo. ¿Sí comprendieron la introspección sobre esa frase del manso? ¿Vieron qué hermosa es? Es una hermosa ironía con lógica, ¿verdad que sí? Y parece poco aplicable. Hay que tener muchísima valentía para estar en ese espacio espiritual, ¿vieron? Y tomar la elección de decir, cuando tengo que reaccionar, entonces acciono con conciencia. Y para eso hay que tener valentía. Sí. Entonces yo creo que maravilloso cuando te cuestionas y te haces esa pregunta de ¿qué es lo más poderoso y qué es lo más iluminador en mí? Cuando dejas de juzgarte y comienzas a iluminar todas esas partes que vistes, que fueron partes en donde tú vistes esos errores, todo cambia, porque parece que fuera un cambio abismal y maravilloso, porque estás haciendo conciencia sobre todo lo que está sucediendo, que no lo he creado todo, que lo has creado tú mismo, con la necesidad de vivir esa experiencia para desarrollar esa conciencia. Duele en un momento, pero luego es de satisfacción y expansión. Exacto. Exacto. En nuestro ilusorio podemos ser lo que queramos ser. Mas, sin embargo, hay que tener... eso está profundo también. Interesante. Interesante. Ustedes saben que todos nosotros como seres humanos tenemos una especialidad, ¿ok? Y esa especialidad es la estrella de tu ser. Todos tenemos esa estrella del ser y todos de alguna forma hemos tenido momentos lúcidos en donde puedes sentir esa unión con el todo o el amor sobre todas las cosas. Todos hemos tenido un momento lúcido sobre eso. Vaya, un momento en que respiraste el aire, un momento en que miraste una flor, un momento en que caminaste por el césped, un momento en que estuviste en la playa y es como si todo el universo se anulara para ser una parte más de ti. Así. Todos de alguna forma han tenido ese momento. Ese momento es un momento de contemplación, en donde esa estrella luminosa de tu ser se expande, se ilumina. Y ese estado, cuando tú lo percibes que es casual, puede manifestarse por mucho tiempo. Solo que nosotros, con la cotidianidad de la vida, nos olvidamos de lo importante. Nuestro exterior es un campo cuántico. Hay que tener certeza en la decisión. Exacto. Yo creo que ese campo cuántico
está en el exterior, pero también hay muchísimo de nuestro interior. Y por eso puedes comunicar ese campo cuántico. Creo que nosotros manifestamos la realidad como si fuera una plastilina. Nosotros podemos moldear lo que ha sucedido o lo que nosotros pensábamos que ya estaba escrito completamente, ¿no? Creo que podemos hacerlo cuando accedemos a estados de conciencia más elevados, cuando nuestra conciencia crece y nuestro corazón se expande. Creo que nosotros podemos tener el cambio, pero solo no nos unificamos. La unificación es demasiado importante porque hay una parte en nosotros que dejó de ser cuando se materializó. Y aunque parezca mentira y yo te invitara a recordar, más bien yo creo que te invito a escribir una nueva historia. Porque en este momento lo estás haciendo. Es tan importante lo que hablas, lo que actúas, lo que piensas, lo que sientes. Es tan importante que desde ese momento se están creando muchísimas cosas que no ves. Y no las vemos como tampoco vemos nuestro cuerpo, por ejemplo. Hoy vas al pollito frito y te comes tu pollito frito, te tomas tu vaso de Coca-Cola, te sientas en tu restaurante bien bonito y no sabes todo lo que está ocurriendo con ese tipo de alimentación dentro de tu cuerpo. No sabes qué está sucediendo, qué ocurren en tus órganos, cómo el prana sale de tu cuerpo o entra en tu cuerpo de acuerdo a la alimentación. No estás viendo lo que sucede. Tú vas al gimnasio, entrenas y no te estás dando cuenta del proceso mágico que está sucediendo dentro de cada músculo para expandirse y llevarte al objetivo que quieres. Estás en un parque y estás sentado y estás habitando en tu cuerpo físico y tú piensas que estás habitando, pero no te das cuenta del aire que tienes alrededor, de la planta que estás pisando, de la hormiga que está frente a ti, de todos aquellos seres microscópicos que están volando a través del aire, de los códigos que estás respirando, de todo lo que está siendo un suceso a tu alrededor. Y nos hemos disociado tanto de esa realidad que no estamos observando lo que puede suceder. Entonces, nos hemos disociado tanto que se nos olvidó. Se nos olvidó. Queremos investigar todos los planos, todas las dimensiones, todos los lugares. Queremos saber cuántos extraterrestres existen, qué formas tienen, cuántos nombres, pero todavía no te conoces a ti. Todavía no te observas a ti. Entonces, ¿cómo puedes conocer esa parte de ti si no le das atención? Si tu mente está en el extraterrestre que va a venir en la época siguiente. Y no estás viendo lo que está habitando en tu interior. También es extraterrestre, porque no forma parte del cuerpo físico. Hay planos dentro de esta tierra que todavía ni siquiera hemos alcanzado, como el fondo del mar, por ejemplo. Pero ya queremos habitar Marte. Entonces hay demasiado por hacer aquí. En este momento que viniste aquí, que viniste a vivir aquí, habita la realidad de tu existencia y fluye con ella mientras experimentas. Porque solamente allí es que te vas a dar cuenta quién eres, por qué estás aquí, cómo la tierra te habita y cómo tú la habitas a ella. ¿Por qué esos animales que están alrededor no los ves?
cómo ellos te están habitando a ti, como tú los habitas a ellos. Solamente así vas a conocer la unificación de todas las cosas. Solamente así puedes experimentar la unificación en ese silencio, en esa observación que es tan llenadora. ¿Vieron? Eso es magia. Eso para mí es magia. Es como, vaya, somos seres mágicos, pero no reconocemos la magia. La ignoramos. Y eso es una de las magias más hermosas que existe. Unos le llamaron alquimia, otros le llamaron conocimiento interior, otros le llamaron observación, otros le llamaron contemplación. Hay tanto, solo son nombres para una misma cosa. Equilibrio. Es una energía que fluye y expande dentro de nuestro ser. Exacto. Hay que reconocer esas olas, ¿viste? Esa oleada interior. Cuando reconocemos esa oleada interior, es como el primer paso para un encuentro contigo. Te vas a dar cuenta que después de la contemplación o la meditación, no importa cuál uses, si meditas sentado en el OM, si pintas, si cantas, todo eso que te lleva a conectar contigo es meditación. Desde esa contemplación, vamos a decir que desde esa atención plena que tienes desde tu verdadero ser, puede fluir, ¿viste? La energía. Y vas a sentir que algo en tu interior te tira, ¿verdad? Hacia arriba. Y cuando estás completamente denso, que no meditas, que no haces nada, te das cuenta que estás bien arraigado a la tierra porque no estás como que algo te jala hacia abajo. Esas dos energías hay que interpretarlas bien, porque eso que te tira hacia arriba, que te hace sentir flotante, como levitando, es lo que hace que sea, esa es tu magnificencia, ¿viste? Conectándose con algo superior. Ese algo superior de ti, que está allí, que está esperando ser escuchado, que es ese mismo universo que te está diciendo, estoy aquí, te mando señales por todos los lados y no me escuchas. Crea este tipo de conexión para que tú puedas notar la diferencia de cuando el cuerpo está en sus dos fases. Y se siente tan lindo, se siente tremendamente bien, que no entiendo cómo todavía hay personas que no les satisface esa sensación. El equilibrio, balance, admiración, confianza, descubrimiento, conexión, exacto. Conciencia es exterior, el inconsciente es interior. Entonces, ¿cuál hay que expandir? Depende del punto de vista que lo estés diciendo. Es confusa tu pregunta. ¿Por qué? Porque cuando expandes, si estás hablando del interior del inconsciente, tendrías que expandir el consciente para transformarlo en conciencia. Tenemos 90% de inconsciente y solo 10% de conciencia. Vemos solo el 1% de la realidad. Entonces, cuando tú limpias el inconsciente de las limitantes que tiene, que es todo aquello que te hace no poder ver más allá o lo que no te acerca a la conciencia, eso lo único que hace es retrasarte, y esa es la razón por la que no expandes. ¿Qué es lo que expande? Expande el inconsciente en tu interior para alcanzar la unificación con la conciencia. Entonces allí puedes encontrar esos estados lúcidos que son intermitentes de lo que estaba hablando anteriormente. ¿Cómo no decaer en la fe? Wow, eso es una gran pregunta.
Mira, la fe es esa parte de ti. Me imagino que aquí te estás refiriendo a cómo no decaer en la fe. Estás hablando de los dogmas, ¿cierto? Aclárame eso para contestarte bien esa pregunta, está muy interesante. Entonces aquí hay una incongruencia porque decimos que lo más importante es el interior. Bueno, no hay incongruencia y te voy a explicar por qué. Le estás dando importancia al interior, pero el exterior también forma parte de ti porque se está creando a partir de ese interior. Por eso la importancia del interior para que cuando crees puedas crear con conciencia. ¿Qué es lo que pasa? Que el ser humano está acostumbrado a separar todo, entonces no se unifica. Quiere separar la inconsciencia de la conciencia, el cuerpo físico interno del cuerpo físico externo, quiere separar los 7 cuerpos del cuerpo físico bruto, quiere separar el espíritu, el alma y el cuerpo físico, quiere separar la mente, el corazón y todo lo separa, ¿viste? Pero todo eres, no te voy a decir más nada, eso, todo eres. Es simple, todo eres. No hay separación en ninguna de las situaciones que te nombré. Todo está unificado. Eso es como el que quiere ver el universo, el microcosmo y el macrocosmo, sigue siendo el universo. Y tú eres la U del universo. Entonces no hay nada en separación. Y eso es lo complicado para ver. Por eso se forma un equilibrio entre eso. La fe es dogmática y suele ser ciega y la certeza es espiritual. Ay, me encanta eso, Onin. Lo voy a leer en voz alta para mi amigo. La fe es dogmática y suele ser ciega. La certeza es espiritual y no duda. Exacto. Por eso mismo expandir el interior para que salga al exterior y así integras. Sí, totalmente. Pero todo es integrativo. Entonces, si todo está integrado, cuando expandes todo. No es como que, bueno, voy a expandir esto y esto no. No sucede de esa forma. Comprender el universo desde la perspectiva de la vibración, frecuencia y energía. Correcto. En esa pregunta sobre la fe, me encantó esa respuesta que dio Nin, que la fe es dogmática y la certeza es espiritual. Yo creo que esa fe que es dogmática es una escalera, ¿ok? No quiero calificar nada de malo ni bueno, simplemente son caminos que la gente tiene que elegir para acceder a ese estado de conciencia o esa expansión o unificación de su verdadero ser. Pero en ese camino donde está la fe hay un dogma. Y ese dogma suele decepcionar a todos. Entonces, yo creo que cuando ocurre la decepción, cuando ocurre el stop, en donde paras la búsqueda, porque buscas y buscas y buscas y buscas y nunca terminas de buscar, porque siempre estás insatisfecho, porque no hay verdad en la fe. Entonces, si la verdad se conserva en la certeza, te vas a decepcionar de alguna manera. Por eso digo que es una escalera, subes y subes y subes y subes y tienes que caer. Y cuando caes con esa fuerza del coco, entonces te tienes que vaciar. Te vacías de lo que aprendiste, de lo que quisiste, de lo que esperaste, de lo que amaste, de lo que creaste como dogma. Y en ese momento nace la certeza. Es integrativa porque debemos hacer de este mundo nuestro hogar. Así es.
así es. Por eso en la mayoría de los dogmas habla de esa muerte y renacimiento, de esa muerte y resurrección, de ese paso de vida y vacío, de mente y no mente. O sea, todos hablan de esa parte donde tienes que renacer, tienes que morir y renacer. Y es por eso, porque es como esa escalera que te va a llevar a caerte. A reiniciar. Y yo creo que ese reinicio es fantástico, es maravilloso, porque nos enseña, nos nutre y nos hace fácil quitarte como esas partes en donde te arraigaste tanto, y a veces es bastante doloroso para algunos. No sé cómo lo han vivido los demás, pero cuando tienes esa caída dogmática es doloroso por la creencia, por el engaño, por lo mismo, ¿viste? Y solamente cuando tienes esa caída, ese inmerso vacío, esa desesperanza, es que puedes ver lo antagónico, como mi amigo. Ves lo antagónico, ¿verdad? Que es la esperanza, en ese vacío. Ahí adquieres la certeza. Exacto. Ahí es donde se adquiere la certeza y logras como levantarte de esa parte, ¿verdad? No sabemos persistir, tolerar y valorar. Sí, es verdad. Por eso es que yo creo que el ser espiritual necesita de mucha valentía. Y la valentía que viene del espíritu, porque siempre hay algo que te está empujando, hasta en tu peor momento, hasta en tu peor momento hay algo profundo que te está levantando, que te está diciendo tienes que continuar, hasta en el peor de los momentos. Entonces, ese algo profundo que constantemente te está dando la valentía de continuar es la fuerza espiritual. La Pachamama y nosotros somos uno. Desde la observación te fundes en ella y te conectas con el todo. Sí, es hermoso. Muchos experimentan esa conexión con la tierra, porque es una de las formas más fáciles para penetrarse con el todo, ¿viste? Y hay otros que los usan de otras formas, con la respiración, las conexiones de los vacíos. El Buda usaba esto, ¿recuerdan? Poner el dedo así para concentrar todo lo que era mente en el vacío entre los dos dedos que nunca se tocan. Entonces, cuando concentras en eso, es como que tienes que evitar el vacío, juro, porque no hay un toque, ¿viste? Shiva usó la respiración en círculo, que era respira, y cuando exhalas hay un mínimo vacío entre conexión y conexión de la respiración, entre la inhalación y la exhalación. Lao Tzu habló sobre el estado de impermanencia, que es donde colocaba los dos dedos en el medio de aquí y trataba de sentir la voz que le hablaba dentro. Entonces era como que todos han buscado en el espacio, en su práctica, en su forma, lo más cercano al vacío que puedas tener en este momento. Entonces muchas personas piensan que es acceder al vacío cuando estás en una profunda meditación. Eso va a pasar con el tiempo.
¿Tienes una meditación profunda y vas a acceder al vacío? Claro que sí. Para eso vas a llegar a ciertos capítulos que están anterior a eso, que es enfrentar tus pensamientos, tus negatividades, tus emociones, las sombras y todo este tipo de cosas. Y después que vas saltando todos estos pasos, es como que llegas a esa parte final en donde definitivamente te pierdes a ti mismo, incluso la respiración. Entonces allí estás en ese habitar intrínseco de vacío de tu ser. Con eso lo vas a lograr con práctica. Eso no es algo imposible para nadie. Yo creo que todos tenemos un camino búdico, un camino crístico, que a lo mejor en tu camino existe, con el nombre que tú le quieras poner, con la práctica y el entusiasmo que le das. El universo nos da todo por correspondencia de, vamos a decir, constancia. Te lo da, de regalo te lo da. Pero para eso hay que tener constancia y valentía. Mucha constancia. Yo creo que hay regalos que serían inexplicables, ¿no? A mí me han sucedido muchos, la verdad. Pero todo eso viene del propio entusiasmo que tú le des a esa alquimia interior. Yo pienso que es así. Hay que pensar que para idealizar, razonar y hacer conciencia lo que nos lleva. Exacto. El orgasmo es toda expansión interna, entre paréntesis, sí. Energía vital. Y a través de él hay muchísimas prácticas como el Kundalini, como el Tantra, como hasta hay una práctica tántrica que es para perder el ego y es a través del orgasmo. Y está genial porque ese es el momento más íntimo de una persona, pero también el momento en donde tu ego quiere controlar. Por eso es una práctica tan interesante. Ese despertar se da por medio de la reflexión profunda. Sí, exacto. ¡Ah, caray! El dolor se convierte en enseñanza. Se convierte en la enseñanza. Al integrarse, crecemos. Así es. ¿Conocen las glándulas interdimensionales? No. Cuéntame. Cuéntame de eso. Antagónico. Cuéntame de eso, antagónico. Suena interesante. Fíjense que así como en la película parece que la chica la tiran en el río y mientras está luchando contra el río se va ahogando hasta que deja de luchar y se rinde y flota. Una rendición así pasa con esa práctica tántrica en donde tienes que soltar todo tu control y te liberas del ego. Es fantástica. Hay obviamente otros tipos de creencias, eso es en el hinduismo, pero hay otras, por lo menos Osho, que yo le digo el yogi malcriado, porque él va como que en contra de todo lo que a nivel yoguístico se estudiaba, ¿vieron? Y él decía que el ego es inexistente, es ilusorio. Y yo comparto mucho esto que él dice porque
¿Por qué es ilusorio? Porque solo forma parte de esta existencia. Cuando estás en meditación profunda y tú quieres buscar ese ego, la raíz de su nacimiento, por ejemplo, cuando meditas profundamente y buscas tu alma, hay una raíz que te lleva a ella. Pero cuando buscas a través del ego, no hay una raíz que te lleve a nada. Entonces, allí es donde él se refiere a que este es ilusorio. Obviamente es necesario para la existencia porque es lo que nos hace trabajar la sobrevivencia. Mientras eres inconsciente y alcanzas la conciencia, después de que ya eres consciente, entonces solo te sirve de adorno. Allí. El ego es un trabajo interior bien profundo que a veces pasa toda tu vida y no terminas de dejarlo del todo. No crean que yo lo he dejado del todo, yo también tengo ego y tengo mucho. Les digo la verdad. Y tengo mucho. Y cuando uno, como decía Osho, o sea, si me pongo en comparación a sus palabras, yo creo que soy bien egocéntrica entonces, porque la explicación que da es tan maravillosa que digo, wow, no estoy ni cerca de ello, ¿ok? Siendo sincera conmigo misma, ¿no? Él habla de que una persona que tiene mucho conocimiento intelectual es altamente egocéntrica. Y yo leo mucho. Entonces, eso podría ser que en algunos aspectos, no sé, quiero tener la razón, por ejemplo. Y estoy como que, soy como que furiosamente ferviente a lo que quiero creer. Es como que esto es mío y me pertenece y me cuesta soltar un poco para eso, ¿no? No significa que no me abra a otras formas, pensamientos, expectativas, ¿viste? De otros, la forma en cómo miran la vida y todo eso. Me encanta escuchar a las personas y saber cómo piensan, qué hacen, cómo desarrollan, aprender de todos. Eso me encanta. Pero sí, siempre sigue formando parte del conocimiento, del intelecto. Y entonces él dijo que una persona con intelecto todavía tiene ego. Y creo que entonces en ese aspecto hay ego en mí. Por eso lo califico. Ya, tan cónico. Déjame prestarle atención a la profe, me desconcentras. Ay, estos muchachos están bochinchando. Orden en la sala. El cerebelo conecta en actividades motoras, lenguaje, etc. Ajá, sí. Ay, me hizo reír ese onín. Sí. Sí, vieron que eso es maravilloso compartir y ver todos los pensamientos de los otros, cómo nutrirse el uno de los otros, ¿verdad? Eso es hermoso, eso es fantástico. Yo creo que lo más lindo de esta realidad es experimentar que tú eres el todo con todos los demás y poder experimentarte a ti mismo en cada uno de ellos. El reflejo que no te gusta. Ya va, que me pusieron aquí una cosita. Ajá. Denle tap a esa pantalla, chicos, porque me pusieron una cosita ahí de un aviso, no sé. ¿Cómo se llama? El experimentar en los otros esa parte de ti mismo que te enseña, que te reeduca, eso que no te gusta, eso que te encanta, eso que yo creo que eso es lo más fascinante de unificarse con todos los otros. Eso es lo más lindo. Lo más lindo de experimentarse. Porque si todos somos uno, entonces tú estás formando una parte de mí, yo una parte de ti. Y esa parte que puedes ver en mí o que yo puedo ver en ti,
y que puede reflejar armonía, amor, histeria, odio, resentimiento, siempre es algo que te invita a conocerte a ti mismo, y eso es magia. El hipocampo manifiesta el mundo límbico. Mira, pero cuéntame de esas glándulas cósmicas que me dijiste. Me dejaste con la interrogante. Es descubrir en los demás, exacto. Cuando descubres en los demás esas partes, te estás descubriendo a ti mismo. Y esto quiero aclararlo muy bien, no creo en un efecto espejo, ¿ok? Creo más bien en cuando los dos espejos pueden habitar el vacío, ¿viste? Porque nunca ir al interior dependió de otro. Entonces por eso creo que el espejo es nulo en ese aspecto. La pineal activa la expansión química que hace nuevas conexiones neuronales. Sí, eso lo tengo claro. Ya lo contó, solo que falló traducirlo al español. Ay, ese onín. Y la pituitaria enciende la observación cuántica. Sí. ¿Cuál es más? La glándula timo, el vaso, son esos, ¿no? De los que hablas. Eso se conoce en maya como los 13 ukush maya. Son 13 puntos. Son esos de los que hablas. Biología unida a lo espiritual. Exacto. Súper, súper lindo. Hola, guía de almas, ¿cómo estás? Tiempo sin verte. Sí, eso se conoce en maya como los 13 Kush maya, y ellos reflejaban el poder de cada uno de esos Kush como abuelitos que bajaban del cielo y a través de una luz cósmica se iluminaban en la tierra. Es bonito como ellos lo explican. El principal órgano está primero que el cerebro. Exacto. En el registro káshico, el corazón también es el primer órgano, y luego el intestino, perdón, y luego el cerebro, y luego los intestinos. Sí, del corazón sale el campo electromagnético más amplio, más grande, por eso es el principal, porque es lo que te conecta todo en el universo. Ustedes saben que hay una meditación que a mí me gusta mucho, 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 y es cuando te imaginas que expande tu corazón, y expande tu corazón, y expande tu corazón, y te llenas de amor y de esos recuerdos de amor, y expande tu corazón hasta que quedas chiquitito adentro de ese corazón, y ese corazón puede cubrir tu casa, tu familia, la tierra, todo, y tú estás dentro de ese corazón con todo lo que tienes alrededor, pero adentro de ese corazón. Y eso es como expandir el amor, expandir el amor, expandir el amor, expandir el amor. Llega un momento en que hasta cuando vas a respirar sientes que te falta el aire porque no puedes llenarlo. Así se siente fantástico, me encanta. Se comprueba de muchas maneras, desde la inteligencia hasta la muerte cerebral. ¿Cómo es eso? Explícame. El corazón es el primer cerebro, ya que él lleva y trae información por medio de la roja. Eso que dices de la inteligencia hasta la muerte cerebral, eso es como lo que experimentas con ayahuasca.
ese estado. Siendo consciente de la conexión de estas 5 glándulas, comenzamos un verdadero autoconocimiento. Entiendo. Entiendo. Por eso la sangre es una de las cosas más importantes, ¿no? Sangre. Por eso es por allí donde nos dañan a todos. Nos reconfiguran. ¿Cierto? Eso es interesante. La verdad es que yo creo que el ser humano tiene el poder, si tienes el poder de sanar una enfermedad terminal y tomar acción y salvarte, tienes el poder de limpiar tu sangre, tu cerebro, tus vísceras, tu corazón, todo. Tú tienes el poder y el control. Solo que nosotros, como seres humanos, nos hacemos los pánfilos y no le hacemos caso a eso. Pero tú tienes el control. Si una persona con una enfermedad terminal se puede sanar sola a través de su fuerza de voluntad, de su mente, de la purificación de su ser, definitivamente puede limpiar sus venas, activar sus articulaciones, hacer magia con su cuerpo físico, crear un bebé, hacer magia con su cuerpo físico. Yo creo mucho en eso. Sí, pero recordemos que todo lo material deja de existir menos nuestra energía conciencia. Así es. El corazón y la inteligencia, cuando nos negamos a enfermarnos de los sentimientos, pensamos con el corazón. Sí, y creo que a través del pensamiento y de esas emociones mal canalizadas también nos enfermamos. Consumes agua y la transformas en la roja. Eres perfecto, creas vida. Exacto. Exacto. Y yo creo que esa inteligencia es la magnificencia de todos los seres humanos. Hola, mi amor, ¿cómo estás, Adri? La inteligencia se expande e interactúa con el campo cuántico de manera auténtica. Totalmente. Totalmente. Y eso era de lo que hablaba mi amigo Jacobo, que decía que tú puedes moldear la realidad a través de la expansión, de esa expansión de conciencia, dirigir los puntos que te conectan a la red cuántica y así recibir la respuesta de la realidad que tú necesitas. Era lo máximo ese hombre. Hay cosas que habló sobre la latice que son bien interesantes y otras que son así como un poco profundas porque todo es como a nivel científico, ¿no? Pero él dijo que una persona con certeza espiritual puede convertir cualquier cosa en el universo. Y otro científico que descubrió una estrella también lo dijo. No sé si esa estrella estaba allí antes de que yo la buscara o yo la creé porque empecé a buscarla. Son palabras que se tienen que quedar en tu cerebro para siempre. Jesús convirtió el agua en vino, pero en sangre ni Drácula se atrevía tanto. Ay, no, vale, ustedes sí me hacen reír. Pero es verdad, porque él está hablando de la purificación de la sangre con tantas cosas que nos han metido. Ay, no, estos muchachos. Él lo decía, concuerdo plenamente con él. Sí, él dijo eso.
Él dijo que en esa expansión de conciencia tú podrías moldear tu realidad, que éramos tan ilimitados, dice, él tiene un libro que se llama Conciencia, y en ese libro él dice que nosotros somos tan ilimitados a nivel de conciencia, que lo único que nos limita es la caja que nos enseñaron como educación. Pero él dijo que éramos tan ilimitados que nosotros podíamos moldear la realidad como nosotros quisiéramos. Ahora la pregunta es, ¿por qué hemos moldeado una realidad tan densa como la Tierra? Y cuando piensas en ese aspecto, entonces entiendo que la magnificencia de tu ser es lo que hizo experimentar esta densidad para después tener equilibrio sobre esa gran magnificencia. Y yo creo que eso es súper lindo. Es súper lindo. Él dijo en otro de sus libros que las personas indígenas tenían tanta seguridad de lo que le ordenaban al universo que nunca se arrodillaron a orar. Entonces él dijo que esa oración, como lo veían esos indígenas, era el estado vibratorio que podía elevarse a tal magnitud que podían ordenar al universo ahora mismo que llueva, como un chamán. Somos nosotros que, como vivimos ahora en la ciudad, que estamos en otros aspectos de la vida, entonces no nos damos cuenta que estamos tan programados que ya no le ordenamos al universo ese tipo de cosas. Pero tenemos esa fuerza. Sí, es verdad. Los programas globales son los que han hecho que nosotros nos disociemos de nuestro ser humano luz. Hola Altair, ¿cómo estás? Gracias, igualmente para ti. Sí, eso es lo que nos ha hecho disociarnos, pero realmente somos magnificencia. Eso está allí. Y podemos utilizarlo, teniendo la valentía de expandir esa conciencia para poder moldear la realidad como nosotros queremos. Hay que tomar acción con valentía espiritual. Y no es un trabajo fácil. No vamos a decir que es difícil, solo es constancia. Porque no veo dificultad en ello. Creo que todos somos capaces de acceder a eso. Pero nos gusta lo cómodo, lo fácil, lo simple. No quiero enfrentarme a mí mismo, entonces me hago el ignorante y es más fácil. Todos los programas y esquemas formales nos hacen ver como muy imperfectos, malos, terribles y pobres. Exacto. Estaba en un grupo en estos días y alguien hizo una pregunta bien interesante que dijo que cómo nosotros podíamos dejar a un lado la lujuria y no vernos desde ese lado imperfecto. Y esa pregunta me hizo pensar mucho porque ¿qué te lleva a pensar que puede ser imperfecto algo en tu ser cuando la obra del universo se calificó de perfecta y tú formas parte de ella? ¿Vieron? Nos colocaron zapatos para desconectarnos, nos cambiaron la alimentación y la desconexión con el sol. Así es. Nos hicieron calles de cemento, nos quitaron las calles de tierra, nos pusieron a todos en casas y edificios bien cuadrados, nos pusieron en colegios con
una información nefasta, nos han engañado toda la vida, pero no tomamos acción para hacer los cambios. Gracias, Altair. Sí, esas son cosas que hay que tomar mucho en cuenta. Observar las emociones y los pensamientos, cambiar su comportamiento dentro de nosotros mismos. Miren, ustedes saben que yo hice como un estudio sobre eso, de mi propia observación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucedía dentro de mi cuerpo cuando me siento amorosa, cuando me siento molesta, cuando me siento celosa, cuando me siento alegre, cuando me siento emotiva, ¿cierto? Y llegué a muchas conclusiones que fueron hermosas y me encantó, porque cuando observas la emoción te vas a dar cuenta cómo corre por dentro de tu cuerpo, ¿verdad? Y la figura que hace. Por ejemplo, el amor en mí, vi que entraba por mi polaridad, que son mis pies, por el lado izquierdo y subía por todo mi cuerpo, y en la parte del corazón hacía la oscilación como de un infinito, ¿verdad? Para luego seguir hasta mi cabeza y luego volver a ese infinito que se va expandiendo, se va haciendo más grande y más grande y más grande, ¿viste? Y así mismo pasa con la ira, los celos, todo este tipo de cosas. Cuando tú observas el recorrido que hace por tu cuerpo, te vas a dar cuenta por qué te afecta y cómo vibras en cuanto a eso. Y eso te va a dar la forma de ser el observador de la emoción, entendiendo que la emoción no te corresponde y no tienes que controlarla, sino observarla para iluminarla. Y eso es demasiado interesante. El fotón es lo que moldea la materia 3D. Exacto. Y así fue. Entonces, cuando haces todo eso, te das cuenta cómo corre dentro de tu cuerpo, cómo vibras, cómo hace, cuál es la sensación que está creando mientras lo está haciendo. Y de esa forma entender que no tienes control sobre eso. Y ahí dices, oh, sí. Hola, corazón. Hola, Adri, mi amor, ¿cómo estás? Da Vinci, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Vieron? Y eso es bien interesante. A mí me encanta eso, la verdad. Pero sí es necesario una observación de ti mismo, de cómo está surgiendo. Y normalmente accionamos antes de observarlo. Ahí es donde tenemos que poner más atención sobre eso, ¿vieron? Hola Géminis, ¿cómo estás? Ay, casi no leo por el escritorio blanco. ¿Qué dice? Observando mi espejo de amor. ¡Mua! Gracias a todos por este reforzamiento. Estoy comenzando a despertar. Me encanta, me encanta. Me encanta que estés aquí, que compartas con nosotros todo eso que sabes y que estás sintiendo. Igual que Onin y que todos los que vinieron a compartir un poquito de cada uno de ustedes, porque me refuerzan a mí también y me hacen llegar a interpretaciones, observaciones que me dejan pensando, ¿verdad? Y tomar acción sobre ello. Así que les agradezco de corazón. Todos somos espejitos, reflejos. Bueno, chicos, los voy a dejar porque ya es tarde. Gracias por estar aquí, por acompañarme, todos los que me acompañaron y se quedaron un ratito aquí conmigo. Gracias a todos los que le dieron tap a la pantalla, me compartieron, me escucharon y los que me hicieron reír también.
Los quiero mucho. Cuídense.